Buenos días. A continuación daremos inicio al seminario alemán sobre el libro Estándares jurisprudenciales sobre conceptos acusatorios. Este será ya bajo la orientación del capítulo segundo, Estándares sobre los grados de conocimiento para valoración de la prueba. La sesión se desarrollará en el siguiente orden. Nuestra compañera Paola Jaime será relatora durante 8 minutos aproximadamente. Nuestra compañera Karen Vanegas durante los 7 minutos aproximadamente será correlatora y la discusión se llevará a cabo durante 10 minutos por nuestros compañeros Jorge Orduz y Didier Moreno. Finalizaremos con quien les habla actuando como protocolante durante 5 minutos. En ese orden de ideas daremos inicio al presente seminario. Para empezar con el desarrollo de esta actividad, la relatora nos presentará lo siguiente. Bueno, buenos días. A continuación les daré unos breves conceptos sobre los cuales se van a tener en cuenta en el transcurso de este seminario alemán. Iniciando, ¿qué es la prueba? Para llegar a este significado unánime, tanto la academia como la judicatura han tenido gran dificultad para tener un concepto sobre este. Acudiendo al derecho comparado, especialmente al norteamericano, se nota una clara diferencia entre prueba y evidencia. La evidencia son todos los medios por los cuales se ofrece o se refuta cualquier supuesto de hecho. En cambio, la prueba esta tiende a establecer un hecho en cuestión. Bueno, ahora vamos a diferenciar qué es un medio de prueba, un dato de prueba, un órgano y fuente de prueba. Iniciando, los medios de prueba contienen lo que son los llamados los datos de prueba. Bueno, pero ¿qué es un medio de prueba? Un medio de prueba es el nombre que reciben los órganos de prueba autorizados por el legislador para suministrar al proceso penal las pruebas alojadas en ellos. Estos son la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, elementos materiales probatorios, evidencia física u otros medios o tanto técnicos como científicos que no violen el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué es el dato de prueba? El dato de prueba es la información contenida en un órgano de prueba. Por ejemplo, una persona observa cómo otra le dispara a un ser humano. Esa imagen mental o esa información alojada en ese instante en el cerebro es lo que se conoce como dato de prueba. En cambio, el órgano de prueba son los terceros no intervinientes y parte solo cuando son autores del medio de prueba. Nunca podrá ser el juez. Esto transmiten directamente el dato de prueba, como son los peritos o los funcionarios de policía. Y la fuente de prueba es el hecho del cual se origina el dato de prueba. En el ejemplo anterior sería esa imagen mental que la persona recibió en ese momento. Ahora hablando del tema de la prueba indirecta y la prueba indirecta. La prueba directa se presenta cuando el enunciado sobre el hecho indicador coincide con el hecho por probar. Por ejemplo, María, que es el medio de prueba, rinde testimonio en el que afirma, que es la fuente de prueba, yo vi a una persona apuñalar en el corazón a otra durante 6 oportunidades. Ese sería el dato de prueba. Y ya la prueba indirecta se presenta cuando el enunciado sobre el hecho demuestra un hecho distinto al hecho que se quiere probar, pero del cual es posible deducirlo mediante una serie de inferencias lógicas a partir de la sana crítica. Estos son los indicios que no aparecen en el artículo 382 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Un hecho jurídicamente relevante y un hecho indicador. El hecho jurídicamente relevante es el comportamiento concreto que constituye un delito. Tiene dos elementos estructurales. El primero es una precisión inequívoca del comportamiento determinada por circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y ya el segundo elemento es una ponderación o juicio de valor de esa base fáctica concentrada en la atribución de normas penales sustitutivas en las que se adecue a dicha conducta. Y ya el hecho indicador es el hecho a partir del cual se infiere la presencia de otro desconocido, como le dije anteriormente, el indicio.
El estándar requerido para condenar a una persona se requiere el conocimiento más allá de toda duda razonable, pues la Corte Suprema de Justicia nos dice que dichas dudas tengan una entidad y una suficiencia como para crear incertidumbres sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados como medio de pruebas reales y posibles y no como ideales o imposibles. Ahí es posible acudir a la aplicación del principio de indubio pro reo. Esto es resolver esa vacilación probatoria a favor del acusado. Los jueces, tanto de control de garantías como de preclusión y juzgamiento, se orientan a establecer con objetividad la verdad y la justicia. En procura de dicha verdad, el artículo 7 de la Ley 906 de 2004 establece que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Los límites de la valoración de la prueba, los funcionarios tienen límites para estas, los cuales son: primero, por la información objetiva que aquella suministre, motivo por el cual no pueden ser predeterminadas o supuestas. Esto es un falso juicio de existencia, ni tampoco es viable su adicción, cercenamiento o tergiversación material, que es el falso juicio de identidad. El segundo límite ya es basadas en las reglas de la sana crítica, pues puede incurrir en un falso raciocinio. El tercer límite se encuentra ya los medios probatorios que otorga la ley, que es el juicio de convicción, y ya el cuarto límite sería una ponderación de si en su práctica o deducción se tuvieron en cuenta las exigencias dispuestas por el legislador, que sería el juicio de legalidad. Ya para finalizar, pues toda decisión judicial debe estar motivada, pues esto profiere pues una condición de legitimidad y validez de tales decisiones que emitan. Ahora, por su parte, la correlatora expresará lo siguiente con base en lo anteriormente planteado por la relatora. En consecución con el tema de la prueba, complementando con que en nuestro ordenamiento contamos con dos clases de prueba, por un lado la prueba física y por otro lado la prueba de referencia. En cuanto a la prueba física, entendemos que con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío. También lugares y fechas de permanencia y a su vez los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente, se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. En cuanto a la prueba de referencia, se aplicarán las reglas generales de apreciación de la prueba, de los otros medios de prueba, dependiendo del instrumento que se utilice para contener la declaración de referencia. En relación con esta prueba de referencia, considero que es importante enfatizar en la certeza, duda razonable e indubio pro reo, de la siguiente manera. El artículo 5 de la Ley 906 de 2004 estipula que en ejercicio de las funciones de control de garantías, y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Bueno, en procura de dicha verdad que mencioné anteriormente, la Ley 906 de 2004 establece en su artículo 7 lo siguiente: presunción de inocencia e indubio pro reo. Bueno, nos dice que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Además, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. A su vez, la duda que se presente se resolverá a favor del procesado y, sumado a esto, en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Bueno, para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Bueno, ahora para hablar de la duda razonable se debe tener en cuenta
que en efecto la convicción sobre la responsabilidad del procesado, más allá de toda duda razonable, corresponde a un estadio del conocimiento propio de la certeza racional y por tanto relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la genociología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprende y objeto aprendido. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta la certeza bajo la cual no se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado. Bueno, acerca de la razón suficiente, tenemos que proclama que ninguna enunciación puede ser verdadera sin que exista un motivo apto o idóneo para que sea así y no cualquier otra manera. Esto como un significado de la misma. Bueno, el alcance de la razón suficiente es primero que para aceptar como verdadera enunciación debe estar sustentada en una razón apta o idónea que justifique el que sea de la forma en que está propuesta y no de manera diferente. Este principio se refiere a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición. Como segundo alcance, tenemos que no todo enunciado, ya sea de índole fáctica o jurídica, exige una condición del mismo tipo para concluir su correspondencia con lo verdadero. De lo contrario, el principio de suficiencia llevaría en todos los eventos a una regresión infinita. Esto es, a que cada proposición explicativa de otra demande a su vez una que la justifique. Son las circunstancias del asunto las que desde la perspectiva de lo razonable determinarán el debate acerca de la aptitud o idoneidad del contenido del medio probatorio como fundamento que bastase para predicar la verdad del enunciado. Con el fin de tener un mayor entendimiento, se pueden hallar algunas diferencias de esta en relación con los demás principios de la lógica. Pues mientras que el principio de no contradicción se refiere a la correcta forma de razonar desde un punto de vista formal, el de razón suficiente concierne de manera directa al contenido del objeto de conocimiento o, mejor dicho, al fundamento de verdad de los enunciados que se predican, por lo que tendría más vínculos con la epistemología que con la lógica de cuña aristotélica. Bueno, por lo que se refiere a la lógica, concierne a la corrección del proceso completo del pensamiento. Bueno, tal disciplina comprende entonces el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. Los errores de razonamiento en términos de lógica formal se denominan falacias o silogismos, silogismos aparentes o sofísticos, los cuales no implican cualquier yerro en el raciocinio o una idea falsa, sino errores típicos en las relaciones lógicas entre las premisas y la conclusión. Por eso se tienen algunas leyes de la lógica, las cuales son proposiciones que responden al principio de conocimiento y que por lo tanto representan adecuadamente la realidad y la verdad a partir de la verificación de las alternativas posibles de inferencia racional. Bueno, acorde con el tema de la sana crítica ya mencionado por la relatora, desde mi punto de vista resulta interesante el encontrar una relación entre este asunto y los indicios. Pues bien, la prueba indiciaria surge de un hecho indicador probado en el proceso del cual el operador judicial infiere lógicamente la existencia de otro. Es decir, el indicio es un hecho conocido del cual se deduce otro desconocido. Así pues, la operación del juez al encontrarse con un indicio consiste en tomar el hecho demostrado y analizarlo bajo las reglas de la experiencia y de la lógica que se está buscando. También se debe tener en cuenta que el indicio en materia penal no puede concebirse ni aprenderse al margen del conocimiento humano, objeto de juzgamiento, ni por fuera de la teoría de la imputación fáctica y subjetividad, ni de los principios de necesidad, legalidad y licitud de la prueba.
Damos inicio a la discusión. Así que tienen la palabra. Como lo menciona nuestra correlatora acerca de los medios de prueba, resulta en nuestra mentalidad una discusión sobre los alcances de estos. Y empezaré hablando sobre la prueba documental. Bueno, esta prueba la encontramos en el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal. Entrando un poquito en materia sobre esta prueba, debemos tener en cuenta que el juez tiene en cuenta algunos criterios importantes en el documento que se presenta. Dicho documento no tiene que haber sido alterado ni en su forma ni en su contenido. Con esto, ¿qué se busca? Se busca tener claridad en los hechos presentados y la declaración o aceptación de verdad que constituye el contenido de dicho documento. El contenido que se presenta siempre debe estar conforme a lo que ordinariamente está ocurriendo. Una vez se tienen los anteriores criterios, el juez puede aceptar o no dicho documento como una prueba documental en el proceso que se está llevando a cabo. Bueno, por otro lado, también es importante tener en cuenta algunas reglas de valoración, tales como, primero, es muy importante que este documento sea auténtico, ya que es tomado como un ítem de valoración de mérito. Una vez es admitido o incorporado de manera formal en la audiencia pública, la parte interesada siempre tiende a desvirtuar la veracidad de dicho documento. Debe demostrar que son alterados, no legibles, que no tienen relevancia en el caso. Estas partes pueden acudir a todos los tipos probatorios admisibles. Si se presenta, se tiene en cuenta que la apreciación que se esté llevando sea cierta. Otra regla es que el juez es quien decide si acepta o no el contenido de dicha prueba. De igual manera, el juez decide que acepta la prueba o no, y esta será estudiada o determinada por un perito idóneo en el área. Y en la sentencia, pues el juez estimará si tuvo validez o no la prueba. Cuando se presentan los documentos privados, pues se contemplan tres situaciones importantes. La primera situación es cuando la parte contra la cual se aduce los acepte como auténticos, pues no habrá discusión y el contenido del documento se determinará en la sentencia. La segunda situación que se presenta en los documentos privados es cuando la otra parte no acepte la autenticidad. Entonces, en este caso se utiliza cualquier medio probatorio para resolver el punto dentro del mismo debate. Y la tercera situación, cuando la parte contra la cual se aducen guarde silencio. En este caso, la autenticidad del documento no tiene discusión y todo queda en el aspecto valorativo de los documentos. Bueno, aquí es muy importante precisar que aunque un documento ya sea privado o público, se asume siempre que es auténtico. No quiere decir que siempre será relevante en el caso. Su fuerza dentro del caso siempre la va a determinar el juez de conocimiento. En el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 404, nos trae una guía, unas reglas con las cuales el juez debe seguir al momento en el que esté valorando los testimonios. En esta guía, el juez debe fijarse no solo en los hechos que el testigo esté narrando, también debe fijarse en su comportamiento, en su forma de expresarse. Debe fijarse en lo consistente y lo coherente que es lo que está contestando el testigo. Además del código, la jurisprudencia nos da más reglas o consejos que los jueces pueden seguir al momento de valorar los testigos. En ella nos cuenta que el testimonio se debe valorar en lo que diga el testigo y la forma en cómo se está comportando en ese momento, y dejar al lado antecedentes o la historia del testigo. Se debe fijar en lo consistente y en lo coherente de su relato.
a dejar al lado los aspectos subjetivos del testigo que no vengan al caso. También en la jurisprudencia nos muestra que al momento en el que el testigo esté dando dos versiones, el juez no le tiene que dar prioridad a una por ser primero o ser la última. Se debe analizar bajo la sana crítica del juez, y también el juez podrá pedirle a las partes más información adicional para poder tomar una decisión. También los testigos que son menores de edad, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 46153 del 2016 habla que los testimonios de los niños no deben ser descalificados a priori y que deben ser valorados según los postulados de la sana crítica, en conjunto con los otros medios de prueba. En el libro nos dice que el juez puede basarse en las reglas de corroboración periférica para que la valoración de los testimonios de los menores tiene que tomar de referencia a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima. Traigo a colación unas reglas muy importantes. La primera es, la víctima y o sus familiares no deben tener motivos para mentir, con el fin de que el procesado, pues, de una u otra forma sea perjudicado. Otra regla es el ataque psíquico que se le puede hacer al declarado, la persona que esté declarando por causa de los sucesos realizados. También el estado de ánimo de la persona declarante. Los regalos anteriores a las contraprestaciones que se le dieron a la víctima a cambio de beneficios dentro de los hechos sucedidos, el cambio de comportamiento que presenta la víctima y las características del sitio donde pudo ocurrir el abuso sexual. Bueno, o sea, estas y entre otras deben ser corroboradas por el juez y los peritos que este determine. ¿Para qué? Para que no se presenten vicios en dicho proceso. Y por lo contrario, pues estos testimonios puedan ser útiles y sean tenidos en cuenta en dicho proceso que se está llevando. Y muy importante, el menor no siempre, como ya lo he venido reiterando, solo por ser menor de edad tendrá la razón en la declaración, ya que son muchos los aspectos que le pueden afectar, pasando desde sus familiares hasta por sus estados de ánimo. Es por eso que a criterio personal, pues yo considero que las declaraciones de un menor de edad dentro de un proceso, si bien pueden ser de mucha relevancia en dicho proceso, debe de igual manera ser estudiadas de una manera detenida para no equivocarse al momento de emitir un fallo que el cual puede afectar con la integridad de una persona inocente, ya que entonces, pues en este caso se estaría cometiendo es una injusticia, ya que tengamos en cuenta que se estaría condenando erróneamente a alguien por la mala declaración del menor de edad. Es por eso que en los procesos con menores de edad es muy difícil, desde mi criterio, poder dar sentencia que no comprometa con la integridad de algunas partes. Podemos llegar a concluir la existencia de algunos estándares probatorios, tales como conocimiento para condenar a una persona, de la sana crítica, las máximas de la experiencia, la razón suficiente y los principios de la lógica, como el principio lógico de la identidad y el principio lógico de no contradicción. Bueno, en cuanto al estándar de conocimiento para condenar a una persona, primero habrá que mencionar que existe un estándar legal. Esto es que para condenar se requiere un conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. En este punto debemos resaltar que la regla general de decisión sobre el incumplimiento del estándar en el cual la duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Pasemos ahora al estándar probatorio de la zona crítica, el cual es uno de los sistemas de libre valoración de la prueba, a través del cual, para satisfacer la persuasión racional exigida, se le impone al juzgador no solo la apreciación individual y en conjunto de las pruebas, sino que también la motivación y exposición siempre razonada del mérito que le asigne a cada una de ellas. Puede aplicar de tres maneras diferentes a la valoración de las pruebas, las cuales son
principios de la lógica, leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia. De esos podemos resaltar la máxima de la experiencia. Este estándar de valoración probatoria plantea que son todas aquellas realizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, de modo que para que se ofrezca fiabilidad en la premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia, ha de ser expuesta a modo que el operador lógico sea así. En cuanto a los principios de la lógica se trata, la lógica primeramente concierne a la corrección del proceso completo del pensamiento, por lo que comprende un estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Un primer concepto que se desprende de este es el concepto de la lógica, los cuales son proposiciones que responden al principio de conocimiento y por lo tanto representan adecuadamente a la realidad y la verdad, a partir de la verificación de alternativas posibles a la inferencia racional. Por otro lado, ampliando esto de la razón suficiente, esta proclama que ninguna enunciación puede ser verdadera sin que exista un motivo apto o idóneo para que sea así y no de cualquier otra manera diferente. De esta manera, el alcance probatorio que se le puede imponer a esta parte de dos perspectivas. Por un lado, para aceptar como verdadera una enunciación debe estar sustentada en la razón apta e idónea que justifique que es de esa forma. Y por otro lado, B, no todo enunciado, ya sea de índole fáctica o jurídica, exige una condición del mismo tipo para concluir que su perspectiva es verdadera. Por otro modo, el principio lógico de la no contradicción define que en un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente el mismo sujeto en el mismo sentido. Para su aplicación se parten de dos reglas específicas que suponen la limitación en cuanto a que, primero, la simultaneidad de los enunciados y segundo, la identidad del sujeto del cual se predica algo. En la medida en que respecto a un tema y situación idóneos es posible afirmar que algo es y no es de manera simultánea. En contraposición a este principio lógico, se plantea el principio lógico de la identidad, el cual se resume que A es A. Pero enfaticemos en algunas reglas para su aplicación. Entonces tenemos 1. La utilización indebida o falta de utilización de este principio puede traer como consecuencia un falso raciocinio. Segundo, la vulneración de este principio puede implicar un defecto argumentativo en la sentencia en aspectos como el razonamiento jurídico, por lo cual se puede concluir directamente en una violación a la ley sustancial. Tercero, la tergiversación, cercenamiento o adición de un medio de prueba implica vulnerar este principio, cuyo defecto no será probatorio, sino que en este caso será de onticidad, el cual atacará como falso juicio de identidad. Entonces, damos por terminado. Muchas gracias por su atención prestada y así concluimos nuestra sesión.